Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del comité organizador de este seminario permanente de evaluación que se titula en esta segunda edición como Tecnología y Prácticas Innovadoras en la Evaluación de Lenguas. El comité organizador está conformado por el maestro Edgar Pacheco, el maestro Moisés López y una servidora, Marcela Nieto. Igualmente, agradecemos la presencia de nuestra invitada, la maestra Marcela Nascimento Fernández, así como también le agradecemos al maestro Moisés López su apoyo con la moderación de esta conferencia, que es la segunda de 4 que tenemos de esta segunda edición, y tendremos 2 más, una en octubre y otra en noviembre. Les recordamos que se otorgará constancia al asistir al 80% de sesiones en Zoom mediante el registro en cada sesión. Para consultar las conferencias pasadas, les comentamos que pueden visitar la página del seminario www.ceval.cpunam.mx. Y sin más que agregar, le cedo la palabra al maestro Moisés López para que nos presente a nuestra invitada, a quien tuvimos el gusto de conocer a través de la maestra Sandra Cruz, jefa del Departamento de Evaluación. Gracias por este valioso contacto. Adelante, Moy. Muchas gracias, Marce. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues para comenzar quisiera agradecer a la maestra Marcela Nascimento por su generosidad de compartir. Se cerró tu micrófono, Moy. Gracias, Marce. Estaba diciendo que agradezco a la maestra Marcela Nascimento por compartir con nosotros el día de hoy en el seminario, que estoy seguro que será muy enriquecedor para, perdón, para el seminario. Voy a leer su semblanza y posteriormente le cederé la palabra. Entonces, la maestra Marcela Nascimento Fernández es estudiante del doctorado en Arte y Humanidades Español e Investigación Avanzada en Lengua y Literatura, Lengua Española, por la Universidad de Salamanca. Tiene el máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Brasilia. Es especialista en revisión de textos por la Universidad G. Cândido Mendes. Es graduada en Letras Español y Letras Portugués por la Universidad de Brasilia y es docente de lengua española en el Instituto Federal de Brasilia. También es editora asistente de la revista Horizontes de Lingüística Aplicada. Investiga en las siguientes áreas: lingüística aplicada, formación inicial y continua del profesorado, español como lengua extranjera y literacidad en evaluación de lenguas, que es precisamente sobre este tema del que nos va a hablar. Su conferencia se llama Literacidad en Evaluación de Lenguas, algunas reflexiones. Y bueno, a toda la audiencia pueden compartir sus preguntas o comentarios en el chat durante la conferencia. O si no, al final también tendremos una sección de preguntas y respuestas. Pues sin más, agradezco profundamente a la maestra Marcela Nascimento y les cedo la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presentación. Voy a compartir mi pantalla ahora, ¿no? Sí, se ve tranquilo. Sí, sí se ve. Sí. Entonces, voy a empezar con mi tiempo aquí. Entonces, buenas tardes de México, buenas noches desde Brasil. Yo soy brasileña y actualmente estudio en España. Futuramente me voy a España, pero ahora vivo en Brasil. Y en el diciembre me voy a México, ¿sí? Y me gustaría, primeramente, agradecer a algunas personas que hicieron con que este momento fuera posible, que fue primeramente el profesor Samperio, que yo lo conocí en Salamanca en un congreso, también sobre evaluación, que es un tema que a mí me parece importantísimo. Y después que me hizo conocer las profesoras María Reyes y profesora Sandra Cruz también, que hicieron posible este contacto. Y ahora para este seminario agradecer a los profesores Moisés, Marcela y Edgar por la invitación. Sí, voy a presentarme rápidamente. Me llamo Marcela Nascimento Fernández.
soy brasileña, entonces mi lengua nativa es el portugués, ¿sí? Y yo soy profesora en un curso de formación de profesores del Instituto Federal de Brasilia. Y como el profesor Moisés ya ha dicho, yo ahora estoy en el doctorado en la Universidad de Salamanca. Y me gustaría empezar, volver un poco a mi máster, porque yo investigo evaluación desde el final del 2017 y yo ingresé en el máster con el objetivo de investigar sobre la oralidad en este curso en que yo actúo de formación de profesores y cómo se aprende, cómo se adquiere una lengua en 4 años, porque en Brasil es un poco diferente de otros países. En 4 años nosotros ya salimos listos para docencia, ¿no? Entonces me gustaría primeramente investigar la oralidad de estos profesores brasileños y el español como lengua extranjera. Pero al final del 2017 yo hice una asignatura sobre evaluación con mi directora de máster, que fue la profesora Vanessa Borges de Almeida, y yo leí muchas cosas y pensé, es esto que quiero investigar, y sigo investigando hasta hoy. Y básicamente en mi máster yo desarrollé una asignatura para la formación inicial de profesores en este curso en que actúo, y en este curso yo saqué los datos para mi investigación porque pienso que necesitamos hablar de evaluación, necesitamos saber evaluar desde nuestra formación inicial como profesores. Y muchas veces desarrollamos y impartimos clases y trabajamos como profesores, pero muchas veces solamente repitiendo prácticas que otros profesores hicieron con nosotros. Pero es necesario tener una criticidad sobre este asunto. Y ahora en mi doctorado, esta conferencia es un poco sobre mi investigación de doctorado, porque ahora estoy desarrollando un curso MOOC, un curso masivo, ¿no? Para profesores de LD Brasil, para más o menos identificar el nivel de literacidad en evaluación de lenguas, el nivel de literacidad en evaluación de estos profesores de LD Brasil. Y por esto el curso será desarrollado en portugués, a causa porque nosotros conseguimos expresar mejor nuestras reflexiones, nuestras emociones y nuestros conocimientos en nuestra lengua materna. Entonces, este es un poco de lo que estudio, ¿sí? Y sigo estudiando, ¿sí? ¿Y por qué el título de esta conferencia es Literacidad en Evaluación, entre paréntesis, de lenguas? Algunas reflexiones, porque mi objetivo aquí con esta conferencia es que esta conferencia haga con que los profesores reflexionen sobre sus prácticas, su docencia y principalmente sobre el proceso, el desarrollo de sus procesos evaluativos hasta el momento, ¿sí? Aquí básicamente son los temas que vamos a abordar hoy y pueden observar que hay un paraguas arriba, porque yo tengo la costumbre de decir que la literacidad en evaluación es como si fuera un paraguas y que en este paraguas hay un montón de cosas dentro. Es básicamente esto que yo defino literacidad. Y para que yo pueda decir, yo soy letrada en evaluación, yo tengo que caminar mucho todavía. Entonces, yo pienso que este conocimiento y alcanzar este nivel de literacidad en evaluación lleva tiempo, dedicación, pero es posible y tenemos que saber adaptar a nuestras necesidades, ¿sí? Y a nuestros contextos. Entonces vamos a hablar un poco sobre instrumentos evaluativos, la importancia de diversificarlos,
sobre literacidad en evaluación y esta literacidad en evaluación de lenguas. Definiciones, esta parte va a ser más seria, ¿no? Constructo, validez, confiabilidad, autenticidad, practicalidad, tipos de evaluación y sus funcionalidades, retroalimentación o feedback, el término en inglés es muy utilizado en español también, teoría de respuesta al ítem, planificación didáctica, experiencias y efectos retroactivos, cultura y creencias de evaluar, objetivos y propósitos, criterios y transparencia del proceso, calificaciones, rúbricas, equidad e imparcialidad, efecto halo, esto es muy interesante, sí. Herramientas digitales, múltiples inteligencias, ética en evaluación y evaluación como transformación social. Y les voy a decir que cada tema de este se puede investigar y hacer tesis de doctorado sobre cada uno de estos temas individualmente, porque son temas complejos y esto va todo en contra de muchas personas, ¿no? O profesores también que piensan que evaluar es algo sencillo. Y vamos a ver que no es. Si solamente repetimos lo que hicieron con nosotros, y esto no está totalmente correcto, también no está totalmente equivocado, pero tenemos que buscar nuestra identidad y buscar conocer más sobre este tema que es muy grandioso y muy complejo, ¿sí? Y ahora les voy a hacer una pregunta de millones. ¿Qué competencias y habilidades son necesarias para ser un excelente profesor o una excelente profesora? Yo todavía no sé y también no sé si algún día sabré, porque son muchas las competencias y habilidades que esperan que nosotros sepamos. Y muchas veces muchas de estas competencias son casi imposibles de alcanzar porque vivimos en contextos diferentes, contextos educacionales diferentes, contextos geográficos diferentes, realidades distintas. Entonces, ¿qué habilidades y competencias necesarias son estas? Tenemos que conocer gramática, metodología, abordaje y también evaluación. Entonces, a principio, yo no quiero que sientan culpa porque yo no estudié esto antes, porque yo no sabía de esto y tal, pero yo quiero que reflexionen porque tenemos muchas cosas que saber. Y si no estudiamos esto en la formación inicial, es poco probable que estudiemos en nuestra formación continuada, porque a veces elegimos estudiar, por ejemplo, otras áreas del conocimiento y no vamos a estudiar exactamente sobre evaluación, pero se puede buscar conocimiento, artículos y con esta conferencia aquí creo que puede ayudar para que nosotros todos seamos y miremos con más detalles el proceso evaluativo. Pero son muchas otras competencias y habilidades que tenemos que saber. Y ahora voy a hablar solamente de una, ¿sí? Y ahora yo quiero pedir a todos que participen en el chat, que voy a hacer una nube de palabras. Y esta aquí fue la nube que yo hice. Fueron los instrumentos evaluativos que yo ya utilicé en mi vida profesional, ¿sí? Como profesora, instrumentos que algunos compañeros compartieron conmigo que utilizaron, como por ejemplo el seminario es un instrumento, ensayo, producción visual, prueba escrita, una maqueta, una feria de países, una simple búsqueda, un portafolio, una organización de eventos. Entonces, son muchos los instrumentos evaluativos que podemos utilizar para saber. ¿Y para qué sirven? Para saber si nuestro alumno comprendió lo que yo había pensado y si mis alumnos no comprendieron, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces,
no es evaluación o instrumentos evaluativos, no es para punir, no es para castigar, es para que sepamos que aprendieron, si consiguieron alcanzar el objetivo que yo había planeado, y si no alcanzaron, entonces, ¿dónde está el problema? Porque la verdad es que estamos en una institución de enseñanza. El objetivo es que los alumnos aprendan y que todos los alumnos aprendan. Pero sabemos que esto no es posible porque hay muchos factores internos e externos que influyen en este proceso, pero los instrumentos sirven para esto, ¿sí? Y no hay una lista de instrumentos evaluativos correctos o equivocados, porque cada profesor va a saber cuál es el instrumento evaluativo que le atiende mejor, ¿sí? Que le va mejor. Entonces yo voy a pedir que ustedes escriban en el chat instrumentos evaluativos, puede ser otros, ¿no? Sí, repetir no hay problema, pero instrumentos evaluativos que ustedes ya utilizaron y que fue algo positivo, ¿sí? Y que fue negativo también, y si quieren compartir con nosotros después los motivos, ¿sí? Entonces quiero que participen, que al final yo voy a enseñar la nube para todos, ¿sí? Siguiente. Un rato. Voy a empezar ahora con esta parte más teórica, pero creo que es importante. Voy a empezar por el término literacidad en evaluación, que fue un término que surgió en 1991 con Stiggins. El término y su origen es en inglés Assessment Literacy, y la traducción que yo encontré mejor para la lengua española, pero también se puede encontrar competencia en evaluación también. Sí, pero el término que yo elegí, y que la verdad es un conocimiento sobre evaluación. Pero Stiggins, la definición de Stiggins es que aquellos que son letrados en evaluación, por otro lado, tienen una comprensión básica de lo que significa una evaluación de alta y baja calidad y pueden aplicar ese conocimiento a varios niveles de desempeño de los estudiantes. Los letrados en evaluación hacen dos preguntas claves sobre todas las evaluaciones de desempeño de los estudiantes. Y estas son las dos preguntas. ¿Qué les dice esta evaluación a los estudiantes sobre los resultados de desempeño que valoramos? ¿Y cuál es el efecto probable de esta evaluación en los estudiantes? Pueden observar que Stiggins, el enfoque está en los estudiantes, porque la verdad es el principal actor de este proceso, ¿sí? Porque es a partir de la acción del estudiante que nosotros profesores vamos a saber cómo ha desarrollado el proceso evaluativo, ¿sí? Tranquilo, correcto, no, algo está equivocado. Entonces, el estudiante es el principal actor en este proceso. Y mucho cuidado con el impacto que esta evaluación puede causar en nuestros alumnos, pero vamos a ver esto más adelante. Y ahora vamos a adentrar en el concepto de literacia en evaluación de lenguas. Alderson y Banerjee, en 2002, afirman que la evaluación en el contexto de lenguas implica no solo las habilidades técnicas y psicométricas necesarias para construir y analizar una prueba, sino también el conocimiento sobre lengua, y entre paréntesis, lenguaje, ¿no? Evaluadores deben ser lingüistas aplicados, conscientes de las teorías de descripción de la lengua más recientes y aceptadas, de la adquisición y del uso de la lengua. La evaluación en el contexto de lengua no puede limitarse a la elaboración de ítems para exámenes para, observen, discriminar entre los fuertes y los débiles. Una vez más, vemos que la evaluación no sirve para esto, para clasificar, para discriminar fuertes y débiles. Clasificar en el contexto educacional, ¿sí? Vamos a ver también sobre tipos de evaluación más adelante. Ahora, uno de los conceptos de evaluación que
que por Dios, yo pienso que este concepto es algo más abstracto. Entonces, por esto yo tuve más dificultad de comprenderlo, pero voy a intentar explicarlo. ¿Qué es el deconstructo? Ebel y Frisby, en 1991, afirman que el término constructo se refiere a un constructo psicológico, una conceptualización teórica sobre un aspecto del comportamiento humano que no se puede medir ni observar directamente. Ejemplos de constructos son la inteligencia, la motivación para el desempeño, la ansiedad, el desempeño, la actitud, el dominio y la comprensión lectora. Son ejemplos de constructos. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a dimensionar, por ejemplo, la inteligencia? Y una manera de dimensionar este constructo abstracto es las herramientas son los instrumentos evaluativos en nuestro contexto educacional. ¿Sí? Entonces, es como medir algo que no se puede ver, que no se puede mirar directamente. Entonces, es algo muy complejo. A mí me parece complejo. Otro concepto muy importante es el concepto de validez. Sí, Henning, 1987, afirma que la validez en general se refiere a la adecuación de un test o de algún de sus componentes como una medida de lo que se supone que se mide ese test. Un test es válido en la medida en que mide lo que se supone que debe medir. Por lo tanto, el término válido, cuando se usa para describir un test, generalmente debe ir acompañado de la preposición para. Cualquier test, luego, puede ser válido para unos fines, pero no para otros. O sea, un instrumento evaluativo puede ser válido para mi contexto de enseñanza, pero no puede ser válido a mi compañero de institución, o porque a veces son contextos diferentes, asignaturas diferentes. Entonces, yo tengo un ejemplo que yo suelo utilizar, que es de nosotros profesores de L, tenemos a veces libros específicos de gramática, principalmente de los tiempos verbales, que podemos rellenar, que pedimos a los alumnos para rellenar los huecos con el tiempo verbal. Vamos a suponer que sea el presente de subjuntivo. Y yo hago ejercicios de estos con mis alumnos en clase, pero en mi prueba escrita yo voy a pedirles que escriban un texto de 20 líneas utilizando el presente de subjuntivo. Pero mira, yo no los enseñé a escribir un texto, yo les enseñé a completar huecos. Pero como que mi prueba escrita va a pedir que escriban el texto. Sabemos que la producción escrita es algo más complejo, que nos exigen muchas habilidades y diferentes habilidades de las de completar huecos. Entonces, esta prueba escrita probablemente no tendrá validez, porque no va a reflejar lo que realmente yo quería medir. ¿Sí? Es más o menos esto. Tenemos también el concepto de confiabilidad. Y Toffoli y Echau 2016 afirma que el concepto de confiabilidad se refiere a la consistencia de los puntajes de evaluación. Esto significa que se espera que un individuo logre el mismo resultado independientemente de cuándo haya respondido al test. Ejemplos de textos que tratan de confiabilidad es, por ejemplo, el ruido. Cuando estamos en un aula y no sé por qué en Brasil estamos cerca de las elecciones y siempre pasan coches con una música muy alta, haciendo anuncios, por Dios. Entonces, estos ruidos, por ejemplo, o en partes de Brasil que son regiones que hacen mucho calor y no tienen una infraestructura adecuada para nuestros alumnos, el calor, el frío y otros aspectos, por ejemplo, pueden cambiar o influir en la confiabilidad de un test, por ejemplo. Entonces son estos factores.
Y ahora mire qué el profesor está pensando, pero ¿qué sería autenticidad? ¿Qué tiene que ver con evaluación? Mira, se habla mucho sobre materiales didácticos auténticos. Entonces, porque la verdad es adaptable para que nuestros alumnos aprendan una lengua, sí, en este caso una lengua extranjera, y para utilizarla en contextos reales. Entonces, tenemos la costumbre de decir que los libros didácticos tienen una artificialidad típica, pero el objetivo en nuestras clases es llegar, o debería ser, llegar lo posible a la vivencia social. Entonces, si ya tenemos el camino, que es utilizar materiales didácticos auténticos, ¿por qué también no utilizamos instrumentos evaluativos auténticos? Sí, tenemos, y con la pandemia, porque nuestra vida ahora está dividida entre antes pandemia y no sé si podemos decir post pandemia, porque creo que sigue, ¿no? Pero menos, sí, pero estamos a causa de esto, a causa de la pandemia, del cambio en la educación de una manera general. Entonces también tenemos que utilizar instrumentos evaluativos auténticos, puede ser simulacros de situaciones, podemos utilizar materiales digitales, periódicos, sí, y muchas herramientas también. Entonces, si debemos utilizar materiales didácticos auténticos, también tenemos que utilizar instrumentos evaluativos auténticos. Y ahora yo quiero tratar de un término que es la practicalidad. ¿Y qué significa practicalidad? Esta imagen, ¿qué significa? Para mí es una aula de los sueños, porque tenemos ordenadores, tenemos una pizarra grande, tenemos un proyector de imágenes, entonces tenemos muchos recursos. Y yo veo más o menos, creo que hay alumnos del lado izquierdo, derecho, creo que más o menos 20 alumnos. La realidad de algunos profesores no es esta, no tenemos aulas con todos esos ordenadores, todas estas herramientas. Y tenemos que adaptar toda nuestra metodología y también nuestro proceso evaluativo a nuestro contexto, porque en algunas veces yo ya he dado clases en un aula con más de 40 adolescentes. Entonces, y yo tenía una clase por semana, y como yo voy, por ejemplo, a evaluar la habilidad oral de 40 alumnos con una clase por semana, es algo prácticamente imposible. Entonces, yo tengo que adaptar a mi realidad, a mi contexto y también al objetivo, porque también no necesitamos evaluar las 4 habilidades necesariamente, porque tenemos que adaptar a nuestro contexto. Entonces, muchas cosas no dependen solamente de nuestro conocimiento, porque a veces en algunas instituciones no hay papel, muchos alumnos no pueden acceder a la internet por falta de equipamientos o por la falta de la propia internet, porque viven lejos de la ciudad. Entonces son muchos los contextos que vivimos y tenemos que considerarlos. Entonces esa es practicalidad, que es algo que se adapte a su contexto. No puedo inventar muchas cosas si mi contexto no es adecuado para lo que estoy pensando. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar sobre tipos de evaluación. Aquí yo tengo 5 tipos de evaluación. Voy a empezar por la evaluación diagnóstica. Yo les aconsejo a siempre que posible, como ya vimos el concepto de practicalidad, utilizar la evaluación diagnóstica, porque yo suelo decir que es el punto de partida de nosotros profesores.
¿Por qué? Porque necesitamos saber lo que nuestros alumnos saben y es necesario ser aplicada al inicio de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, porque necesitamos saber lo que nuestros alumnos saben, lo que nuestros alumnos no saben y qué tengo que hacer a partir de esto. Y la evaluación diagnóstica no es necesariamente escrita, se puede hacer una evaluación diagnóstica, puede ser oral también, ¿sí? Puedes adaptar. Y otro tipo de evaluación que está en el medio, que es la evaluación formativa, que como el propio nombre ya nos dice, es para formar. ¿Qué es esto que deberíamos hacer en nuestras aulas, en nuestras clases? Pero no es esto que de manera general está ocurriendo, porque es para formar. Y el eje principal de la evaluación formativa es el feedback o retroalimentación. ¿Por qué? Porque el alumno es para formar el alumno, pero él necesita saber lo que sabe, lo que no sabe, y partir de este punto y accionar y hacer algo para esto. Y para el profesor también. El profesor necesita saber qué hacer y tomar decisiones. Es esto la evaluación formativa. El eje es la retroalimentación y el feedback. Y ahora, también tenemos la evaluación sumativa. Estos tres pueden hacer parte de nuestro contexto educacional. La sumativa, en contrario de la formativa, el propio nombre también ya dice que es para sumar. Muchas veces es más utilizada al final del proceso. La evaluación formativa es procesual y la evaluación sumativa a veces es algo final, que va al final del proceso y a veces necesita de un apoyo numérico, yo qué sé, de sumar que va al final de un proceso, que no necesariamente va a haber un feedback, una retroalimentación, pero también puede ayudar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y por qué la evaluación clasificatoria está en rojo? Porque mucho cuidado, la evaluación clasificatoria, él es muy útil para nuestra sociedad. Voy a dar un ejemplo. Ella no es utilizada o no debería ser utilizada en nuestro contexto educacional, porque no debemos clasificar nuestros alumnos. Las evaluaciones, los instrumentos evaluativos no sirven para clasificar o no deberían servir para clasificar nuestros alumnos. Pero un ejemplo que la evaluación clasificatoria nos sirve es para la cantidad de plazas en las universidades. Por ejemplo, en Brasil, las universidades públicas son gratuitas. Entonces, y tienen una buena calidad de enseñanza. Y no hay plazas para todos. Entonces, una manera de clasificar algunos alumnos, estudiantes para ocupar estas plazas es con la evaluación clasificatoria. Generalmente, un test escrito. Porque hay mucha competición, hay mucha gente para pocas plazas. Entonces, eso clasificatorio es útil en procesos de selección, de clasificación, y no debería ser aplicado en el proceso educativo. Y tenemos también en amarillo la autoevaluación, pero mucho cuidado con la autoevaluación, porque no nosotros profesores muchas veces no sabemos, pero nuestros alumnos no saben para qué sirve la autoevaluación. Yo también les recomiendo utilizar la autoevaluación porque, si posible, en su contexto, si es posible, puede utilizar la autoevaluación porque el alumno puede ser la autoevaluación, como se dice, en vivo, presencial, y se puede hablar con cada alumno individualmente, si posible, o se puede hacer de manera escrita, pero lo importante es que el alumno sepa que es una autoevaluación, que no es solamente una calificación. Entonces es importante que el alumno sepa para qué sirve esta evaluación, para que él pueda reflexionar sobre
sus actitudes que podría haber sido mejor. Entonces sirve principalmente para reflexión del propio alumno, ¿sí? Entonces es necesario que esto esté claro para ellos. Y siguiendo, retroalimentación y feedback. Blake y Williams, 1998, afirma que la retroalimentación y feedback a los estudiantes debe enfocarse en la tarea, debe darse regularmente y con relevancia, y debe ser específica para la tarea. O sea, para cada instrumento evaluativo es recomendable un feedback individualizado para aquel instrumento. Como ya les he dicho, se puede decir, dar el feedback de manera oral, de manera escrita, sí, pero lo importante aquí es que sea un feedback con relevancia. Voy a darles un ejemplo. En mi investigación de máster, una participante afirmó que en la enseñanza media o en el instituto, un profesor había escrito en una prueba escrita suya y había escrito, necesita mejorar, y le había sacado puntos, pero necesita mejorar, pero no había dicho lo que necesitaba mejorar. Entonces, no es solamente el feedback, pero es un feedback de calidad, un feedback relevante. Necesita mejorar. Nosotros todos creo que necesitamos mejorar, pero ¿en qué necesitamos mejorar? ¿Sí? Entonces, feedback, retroalimentación relevante, que sea de calidad. Sí, importantísimo. Y esta parte aquí, que pienso yo compleja también, que es la teoría de respuesta al ítem. Pero tranquilo, porque nosotros profesores de DL que no desarrollamos test, no necesitamos saber sobre esto, pero necesitamos, es importante o ser interesante que sepamos sobre esto, porque muchos de estos tests de exámenes externos se utilizan de la teoría de respuesta al ítem, porque no es algo al azar que se puede, cualquier persona puede desarrollar un ítem, no. Principalmente voy a dar ejemplo de selección múltiple, de ítems de selección múltiple, que tienes que definir los distractores, no se puede utilizar palabras como siempre, nunca. Entonces hay toda una ciencia involucrada en estos tests, ¿sí? Por esto es algo serio, pero nosotros profesores necesitamos saber un poco sobre esto que existe. ¿Por qué? Porque muchas veces trasladamos estos ítems de selección múltiple a nuestro contexto de educación, en nuestra aula, en nuestra clase. Entonces necesitamos saber, y muchas veces yo en mi vida seguro ya desarrollé varias cuestiones, pero solamente Dios va a saber cómo estaban, porque es una ciencia y que existen criterios, o sea, la teoría de respuesta al ítem intenta brindar una fundamentación probabilística al problema de medir constructos, como ya vimos, constructos latentes, no observables y considera el ítem como unidad básica de medición. O sea, que hay toda una ciencia para la construcción, para el desarrollo de ítems, ¿sí? Y siguiendo ahora una parte más tranquila, sí, muchos conceptos, pero ahora vamos a hablar de la importancia de la planificación. Voy a hablar aquí de la planificación didáctica, pero quiero hablar un poco de la planificación de una manera general, porque en nuestra propia vida es importante la planificación si deseamos llegar a algún lugar. Entonces, en nuestro contexto didáctico, en nuestra aula, también necesitamos de la planificación didáctica para que nuestro objetivo, sea alcanzado. Y para todo, para el proceso de
enseñanza, aprendizaje y evaluativo. Es necesario que estos tres procesos caminen juntos. ¿Y qué ocurre? A veces el proceso evaluativo camina alejado, a la orilla de todos los procesos. Entonces, la importancia de la planificación para todo el proceso, ¿sí? Entonces, Silva 2017 afirma que planificar es reflexionar críticamente y colectivamente para tomar decisiones que expresen la concepción de educación, sociedad y ciudadanía de los sujetos involucrados en el acto educativo. Es un proceso continuo, dinámico, que requiere dedicación, intencionalidad y atención por parte de quienes participan. Y muchas veces todo lo que planeamos no sale nada como habíamos planeado, pero es importante planear y a veces tener un plan A, un plan B, sí, sí posible, porque planificar es fundamental para que tomemos decisiones mejores, ¿sí? Y aquí yo quiero hablar sobre ya había dicho al inicio, que es esta importancia de las experiencias con evaluación. Por ejemplo, si alguien que no sea profesor y esté viendo, yo creo que va a comprender. Porque si yo pregunto a alguien si ya ha pasado por alguna o ya pasó por alguna experiencia positiva o negativa en evaluación, yo creo que la negativa, yo creo que tendrá más ejemplos. Y esto fue comprobado en mi investigación con los participantes, ¿no? En mi contexto de investigación en el máster, que los estudiantes expresaron más experiencias negativas que positivas cuando el asunto es de evaluación. Y piensen ahora, experiencias negativas que tuvieron y positivas, ¿sí? Y pienso yo que en esas experiencias ellas nos causan efectos retroactivos. Y si seguimos en nuestra carrera docente, vamos a ver que ese efecto es más grande en nosotros profesores, porque es esto que había dicho, que repetimos sin hacer una crítica sobre el asunto, ¿sí? Y con esto crea nuestra cultura y nuestras creencias de evaluar. O sea, somos construidos, somos desarrollados por muchas de estas experiencias que pueden hacer, impactar directamente en nuestra vida futuramente, ¿sí? Pueden impactar incluso inmediatamente, porque a veces tenemos, no nos damos muy bien a veces con un profesor que es más duro, por ejemplo, o que hizo un instrumento evaluativo que no concordaste con los criterios. Entonces los impactos pueden ser grandes, los efectos de estas experiencias, y con esto crea nuestra cultura y nuestra creencia de evaluar, ¿sí? Y siguiendo sobre experiencias positivas y negativas, fue una de los textos clave para que yo cambiara mi investigación, que fue de esta autora, Laura Micoli, 2010, es un texto excelente sobre experiencias con evaluación. Laura afirma que cuando llega el momento de evaluar, tanto los profesores como los alumnos se estremecen. Para los docentes, evaluar es el momento incómodo y laborioso de preparar, corregir y asignar calificaciones. Para los estudiantes, la prueba es una enemiga porque rara vez les ofrece la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. En contrario, la prueba anuncia la llegada del nerviosismo y la ansiedad. O sea, está todo equivocado. Porque piensen conmigo, si yo soy profesora y tengo la conciencia que expliqué que mi proceso de enseñanza fue tranquilo y el proceso de aprendizaje, los alumnos hicieron las actividades, están preparados, si todo está bien, ¿por qué van a tener
¿Por qué el nerviosismo? ¿Por qué la ansiedad en el momento de la prueba escrita, por ejemplo? ¿Sí? Hay muchos ejemplos que por veces, a veces el profesor enseña A más B y después va en la prueba está A más C más B más D. Entonces es de manera general lo que ocurre en las instituciones, ¿sí? Y una vez más, los instrumentos evaluativos, el proceso evaluativo no tiene este objetivo de causar nerviosismo y ansiedad en nuestros alumnos, ¿sí? Y aquí yo quiero fijar la importancia de objetivos y propósitos. Y para esto es un diálogo entre Alicia y el gato. Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que es así. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Ahí, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, respondió Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, le contestó el gato. O sea, que esto tiene que ver con nosotros profesores y también en nuestra vida de manera general. Es si no tenemos objetivos claros y propósitos claros, cualquier camino nos sirve. Vas a adentrar en tu aula, vas a dar tus clases, pero vas a alcanzar objetivos. Pero ¿qué objetivos? Va a salir algo de esta aula, pero fueron objetivos, era esto que usted había planeado. Entonces, la necesidad de tener objetivos y propósitos claros. Y más que esto esté claro también para nuestros alumnos. Y con esto, yo quiero hablar de criterios y transparencia del proceso, que es todo hace parte del proceso evaluativo. Aquí hay la imagen de varios juegos de tablero. Así, yo no sé el nombre, yo solamente sé que son juegos de tablero. Es como si nosotros profesores, al llegar a la clase, entregamos esto a nuestros alumnos y vamos a decir, jueguen, sin decir, por ejemplo, las reglas. O sea, cuando usted entra en clase, no establece objetivos claros, propósitos claros, no expone a sus alumnos sobre los criterios que hay en el proceso evaluativo y toda la transparencia del proceso, es como si el alumno fuera a jugar sin saber las reglas. ¿Cómo se juega sin saber las reglas? Entonces, establecer criterios y compartir estos criterios con nuestros alumnos es fundamental. Y si posible, compartir y crear estos criterios juntamente a sus alumnos. Sí, sería increíble. Y ahora un tema que a mí me parece uno de los más complejos también de la evaluación, que es la cuestión de las calificaciones. Y en algunas investigaciones afirman, por ejemplo, las calificaciones no debemos ponerlas en números, debemos ponerlas en carita feliz, carita indiferente o carita triste, o malo, bien, terrible, excelente. Entonces, mi opinión, que llegué hasta aquí estudiando sobre evaluación y de autores que ya he leído, es que no importa si es carita feliz, no importa si es número 0 a 10, lo importante es que la calificación sea justa. Entonces, si nosotros profesores, dentro de nuestro límite, de nuestro contexto, hicimos todo lo posible para que los alumnos aprendieran, desarrollamos instrumentos evaluativos bien planeados, si desarrollamos
buenos instrumentos evaluativos, entonces tranquilo. Y hay un mito muy grande de que es de la reprobación. Pero si esta reprobación fue fue muy basada en los instrumentos y fue algo considerado adecuado, tranquilo, porque a veces es necesario la reprobación para que el propio alumno no consiga seguir adelante de una mejor manera. Entonces, lo importante es calificar con justicia. ¿Sí? Y ahora un consejo muy, creo que sea útil, que son las rúbricas. Este sitio web que es Rubistar, puede ser en español y en inglés también, es un sitio que crea automáticamente rúbricas. ¿Y qué son las rúbricas? Son criterios que el profesor sistematiza y principalmente para hacer correcciones y evaluar instrumentos evaluativos subjetivos. Por ejemplo, un seminario. Es necesario tener criterios en los seminarios, ¿sí? Entonces, es importante que hayan criterios y que estos criterios hayan calificaciones y muy importante, porque si sacan, por ejemplo, de un criterio que su calificación es 2, ¿por qué va a sacar, por ejemplo, y totalizó 1,5? ¿Por qué? Entonces es necesario también este feedback, esta retroalimentación, para que el alumno sepa por qué no ha sacado el punto máximo, los puntos máximos en los criterios. ¿Sí? Entonces este es un sitio muy interesante, pueden investigar o ustedes mismos pueden hacer sus propias rúbricas y una vez más, si posible, hacer juntamente con sus alumnos. Es interesante, principalmente con adultos, pero con jóvenes también. El efecto halo es uno de estos conceptos que se puede utilizar y aplicar en la evaluación, que a mí me gusta mucho. Voy a dar un ejemplo. El efecto halo, primeramente, es un término de la psicología. ¿Y por qué hay esta imagen de un ángel y un diablo? Porque voy a dar un ejemplo. Nosotras mujeres que estamos aquí, vamos a suponer heterosexuales, estamos en un bar y hay un chico considerado bonito por los padrones sociales, nos está mirando, por ejemplo, y yo qué bueno, yo estoy soltera, vamos a suponer, ¿no? Estoy soltera y yo, para mí es algo bueno, es algo positivo, porque estoy sintiéndome deseada, por ejemplo. Pero, en contrario, si es un chico considerado feo por los padrones, o por mi padrón también, tenemos padrones individuales también, está mirándome fijo. Entonces, a veces yo me siento como si fuera a veces un acoso. Entonces, es algo negativo. O sea, porque inconscientemente nuestro cerebro identifica padrones que a nosotros nos apetece, a veces no. ¿Y qué esto tiene que ver con evaluación? Tiene que ver porque si sabemos a veces de manera general en instrumentos evaluativos escritos, si es alumnos que nos identificamos más, es un alumno que se porta bien, es un alumno educado, vamos a decir así. Entonces, inconscientemente vamos a corregir esta prueba escrita, por ejemplo, con más cuidado, más positiva, aceptando mejor los posibles errores. Y tenemos el alumno que muchas veces es aquel alumno que habla malas palabras, que no es educado, que hace un lío en el aula y todo, entonces vamos a corregir de una manera negativa. O sea, a veces no es posible no saber quiénes son nuestros alumnos, pero sí posible encontrar una manera de
ser imparcial, no saber el nombre de los alumnos, para que haya igualdad en el tratamiento, ¿sí? Esta parte me gustó mucho, que fueron las herramientas digitales. Fue una experiencia en la enseñanza remota a causa de la pandemia, y yo tenía una asignatura de prácticas supervisadas compartida con mi compañera Letícia Corodo Couto, y que hicimos una rueda de conversación con nuestros alumnos, y cada grupo iba a decir herramientas digitales para fines específicos. Entonces, es una ayuda ahí para los profesores de herramientas digitales que puede ayudar en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluativo. En el audio, como había dicho, de podcast, tenemos Anchor, y son todos gratuitos, ¿sí? De imagen tenemos Canva, Infogram y PowerPoint, que es lo que estoy utilizando ahora. Para videos tenemos InShot y Clipchamp. Es bueno también para edición de videos. Mapa mental tenemos Mentimeter, y Canva también sirve. Y para la producción de ejercicios o pruebas escritas tenemos Wordwall, Google Forms, Padlet, que es compartido, ¿no? Los alumnos pueden hacer alguna actividad compartida. Nearpod, y uno que me parece interesante, que es Will Decide, que es una ruleta que se puede editar y poner los nombres de los alumnos, que muchas veces preguntamos en aula si pueden contestar o no la pregunta, y a veces nadie quiere contestar. Entonces, y de manera virtual también se puede utilizar, que es esta ruleta, que ahí sale el nombre del alumno y el alumno contesta el ejercicio. Y para repaso también de cuestiones, ¿no? El Kahoot y el Kisur, que Kahoot me encanta mucho, y hasta con los adultos es un éxito. Y hablar también un poquito sobre la importancia de nosotros profesores considerar las múltiples inteligencias de Gardner, que tenemos que saber también que nosotros somos seres humanos y somos diferentes. O sea, aprendemos de maneras diferentes y externamos esta manera de aprender de manera diferente. Por eso la importancia de la utilización de instrumentos evaluativos diversificados, ¿sí? Porque también, ¿cómo voy a externar mi conocimiento? A veces yo no consigo escribir muy bien, pero hablando yo hablo mejor. Entonces, por esto es importante la diversificación de los instrumentos. Y me gustaría hablar de este es un artículo que muy reciente de 2021, que es de una profesora, una querida profesora Gladys Quevedo Camargo, y una compañera de máster que fue Alessandra Pinheiro. Es un artículo muy interesante, está en las referencias, que trata de ética en la evaluación, porque como la planificación, la ética también es necesario tener en nuestra vida, y en la docencia no podría ser diferente. Entonces, si bien la ética debe estar presente, sin distinción en cualquier situación profesional, pensamos que el docente, al evaluar, debe conocer y guiarse por principios y valores éticos, dado que el acto de evaluar tiene implicaciones ético-morales. O sea, también tenemos que ser éticos al evaluar, ¿sí? Otra vez nos remite a la palabra justicia, ¿sí? Esto es muy importante. Y aquí, por fin, esta es una frase, voy a leer primero, porque es una frase que me impacta mucho, que es de Perrenot, 1999, que es: ¿hubo alguna vez en la historia de la escuela un consenso sobre la forma de evaluar o sobre los niveles de exigencia? La evaluación inflama necesariamente las pasiones, ya que estigmatiza la ignorancia de unos para celebrar mejor la experiencia de otros.
O sea, no es este nuestro objetivo en la educación. Nuestro objetivo es identificar los huecos y conseguir hacer algo o mejorar nuestra práctica, hacer con que todos los alumnos aprendan. Yo sé que a veces no es posible, pero la evaluación como transformación social. Esta cuestión de transformación social, yo puedo decir, es un riesgo, pero puedo decir que por lo menos en mi contexto de país geográficamente, yo veo que no hay mucha inversión en nosotros profesores, ¿no? De manera general. Y yo creo que esto es un proyecto, no es nada que no se pueda hacer, es porque es más fácil para los gobernantes que se mantenga el status quo, que las cosas sigan de la manera que están. La evaluación influye mucho en esto, porque si se reprueba a muchos alumnos muchas veces, a veces fue reprobado a causa de motivos personales, por fin, muchos factores que pueden influir en esta cuestión. Y somos responsables de alguna manera en todo este proceso. No somos responsables por todo porque también no tenemos el control de todo, pero somos responsables por parte de esto y la evaluación como transformación social, porque pienso que yo estoy aquí porque tuve excelentes profesores que me inspiraron, pero también profesores que, por Dios, yo no me gusta acordar de algunas situaciones, de algunas experiencias negativas, pero yo seguí caminando en la docencia porque tuve también experiencias positivas y profesores de él que me inspiraron, y por esto estoy aquí y dejar claro nuestro rol como profesores, y somos responsables sobre en alguna parte de la vida de estos nuestros alumnos, sean chicos, sean jóvenes, sean mayores, sean adultos. Sí, somos responsables por eso. Aquí sigue mis referencias. Sí, creo que esta conferencia va a estar en el sitio después, si quieren con calma. Y aquí es mi libro que yo lancé juntamente con mi tutora de máster, Vanessa Borges Almeida. Es el desdoblamiento de mi investigación de máster, y es en este libro que trata de la asignatura que yo desarrollé como para formación inicial de profesores de lenguas. Está en portugués. Sí, se puede comprar en Amazon también en Amazon hay QR code y el código QR, y también si están en Brasil yo puedo enviar por correo, yo tengo algunos ejemplares. Y es esto, gracias. Si hay alguna pregunta, sí, yo creo que el profesor Moisés no se va a hacer esta mediación. Y están mis dos correos electrónicos, que es marcela.fernandez@usal.es y es marcela.fernandez@ifb.edu.br. Y ahora vamos a ver, yo voy a dejar de compartir, que voy a poner la nube de palabras que nosotros hicimos, ¿sí? Yo voy a compartir una vez más. Están en la pantalla.
No sé si alguien puede decirme. Sí, sí se ve, se ve. Ah, gracias. Entonces, ¿qué tenemos? En portugués también, trabajo en grupo, bitácora, reporte, diálogos, proyecto interdisciplinar. El profesor es necesario tener tiempo para compartir ideas con sus compañeros, videojuegos, presentación de un tema, exposición oral, creación de una página en una wiki. Ah, muy bien, esto es de Moodle, ¿no? Pieza teatral ya había, rueda de conversación. Entonces, esto es algo que podemos compartir. A veces no tenemos tiempo de compartir, pero ahí está algunas ideas, ¿no? Para que puedan utilizar. Y es esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Marcela Nascimento por esta presentación. Nos interesaba muchísimo porque justamente la cuestión de la formación de profesores en evaluación es algo que pienso que todos debemos reforzar y trabajar en ello, ¿no? Para formarnos, y ha sido un recorrido eh, a través de varios conceptos muy importantes y muy fundamentales de la evaluación también. Muchas gracias por compartir los recursos digitales también. Gracias en general por toda la presentación. Vamos ahora a una sección de preguntas y respuestas. Ya hay comentarios en el chat, ya hay preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor, siéntanse libres de escribirlo en el chat o de levantar la mano y les cedo la palabra también. Hay algunos comentarios de felicitaciones, de agradecimiento. Excelente presentación. Felicidades por la presentación. Magnífica presentación. Hay algunos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones. Hay un comentario de la maestra Carmen Kolev que dice, sin duda, la ética es un aspecto importante en todo proceso de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, por supuesto. Gracias por incluirla y señalarla, maestra Marcela. Entonces, esto con referencia a la cuestión de la ética en la evaluación, en la enseñanza, en el aprendizaje. Hay una primera pregunta de la maestra Sandra Luz Cruz Iturribarri. ¿Qué opinas de la evaluación entre pares o coevaluación? En esta parte de tipos de evaluación que nos comentaste, hablabas de autoevaluación, por ejemplo, de tener cierto cuidado con eso. La pregunta sería esa: ¿qué opinas de la evaluación entre pares o coevaluación? Mi opinión sobre esto es depende, porque a veces cuando se trabaja con estudiantes, con jóvenes en la enseñanza básica, por ejemplo, es algo que es necesario tener mucho cuidado porque estos alumnos muchas veces ¿cómo puedo decir? Estos alumnos no saben exactamente el objetivo de evaluar. Y una cosa que me gustaría decir también, que la literacidad en evaluación es importante para todas las personas, pero tenemos niveles de conocimientos diferentes. Nosotros, profesores, tenemos que, es necesario tener un nivel un poco más allá, por ejemplo, de nuestros alumnos. Pero nuestros alumnos también deberían saber y conocer sobre literacidad en evaluación, hasta mismo para aprender a contestar, a cuestionar, ¿sí? Sobre su proceso evaluativo, sobre criterios. Es interesante para, por ejemplo, los responsables de los procesos de estos alumnos que son menores, ¿no? Entonces, para estos alumnos que no poseen esta conciencia de evaluar, muchas veces van a utilizar la evaluación por pares para punir, para ofender un compañero de clase, pero para profesores, para en cursos de docencia, de formación de profesores, yo creo que es fundamental para que nuestros alumnos, que serán futuros profesores, sepan y reflexionen sobre el papel de evaluar, porque al mismo tiempo que están evaluando futuramente pueden ser ellos. Entonces, ¿qué palabras utilizar?
yo no quiero ofender a mi compañero porque también no quiero ser ofendido. Es un poco de ponerse en el lugar del otro, en el sitio de otro. Entonces, hay que tener cuidado si sus alumnos en su contexto tienen conciencia de evaluar, si tienen conciencia, sí, tranquilo, es muy interesante, principalmente para futuros profesores, pero en otros contextos a veces los alumnos no saben muy bien el objetivo de la evaluación por pares. Esto que pienso yo. Claro, claro. Incluso, sí, bueno, no había yo considerado la idea de que incluso los estudiantes deberían tener cierta noción de la evaluación, ¿no? Cierta literacidad, justamente eso creo que será fundamental, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Olvidé comentar antes que se va a estar compartiendo en el chat el enlace para registro de asistencia. Si la audiencia requiriera constancia de asistencia con el 80%, si se registran, vamos a enviarles una constancia digital al final del semestre cuando hayan pasado las 4 sesiones. Axel Aramis Pedraza lo estará compartiendo, ya está ahí por si quieren entrar a registrar su asistencia a esta sesión. También vamos a intentar compartir el enlace al libro que nos compartió la maestra Marcela Nascimento, por si también quisieran entrar a través del chat. Pero bueno, si pueden ir registrando su asistencia, se los agradeceremos mucho. Pues hay muchos comentarios de agradecimiento, de felicitación. Hay una pregunta de la profesora Diana Elena Martínez. Bueno, un comentario, una pregunta. Felicidades a la maestra Marcela. Yo quisiera saber, en su experiencia como profesora de L, ¿cuáles han sido los mayores retos que ha encontrado para evaluar la producción oral de alumnos lusohablantes? Muy bien, esta pregunta es interesantísima y mi mayor reto fue encontrar esta definición de rúbricas, porque hace poco tiempo yo no sabía, yo sabía que existían esto de, por ejemplo, de otros exámenes como DL, CIEL, yo sabía que habían rúbricas sobre el tema. Y en un día, charlando con uno de mis compañeros de trabajo, y él me enseñó una rúbrica que creo que también no sabía que se llamaba rúbrica, que él utilizaba para evaluar sus alumnos. Entonces, mi mayor reto fue no tener el conocimiento que tengo hoy y no saber que existían las rúbricas, porque las rúbricas hacen con que nuestro proceso evaluativo sea más justo, porque tenemos criterios claros, los alumnos saben lo que esperamos de ellos, y con esto es más fácil, por ejemplo. Y una cosa, es importante apuntar las posibles interferencias del portugués en el caso de alumnos lusohablantes, sí, o de otras nacionalidades también, que es un feedback de calidad, porque en la cuestión, por ejemplo, de la oralidad, pero se ha equivocado en la estructura del verbo tal. Y esto también hay ejemplos de rúbricas que solamente hay criterios objetivos, pero les aconsejo que tenga un espacio para comentarios y no solamente comentarios negativos, porque si solamente tenemos feedback, retroalimentación, es básicamente como si fuéramos jueces y apuntáramos el dedo para nuestros alumnos, ¿sabes? ¿No sabes? Y yo tengo yo suelo decir que nosotros en aula somos como jueces, que nuestros alumnos están todo el tiempo intentando probarnos que no son culpables, que saben, y nosotros estamos para juzgar. Y de hecho estamos en esta función para juzgar, pero no somos jueces, de hecho, ¿no? Entonces podemos decir cosas positivas porque esto influye en la motivación de nuestros alumnos. Entonces, el feedback, no solamente negativo, puedes hacer comentarios, mejoraste mucho, porque no sabías esto, ahora sabes perfectamente, o investigue más sobre esto. Entonces, hagan comentarios hasta mismo. Voy a recordar que
si el contexto, si es posible. Pero respondiendo la pregunta en un resumen, mi mayor reto era no saber de la existencia de las rúbricas, y creo que por muchas veces yo hice juzgamientos incorrectos, pero yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, pero ahora sé y ahora tengo la obligación de hacer diferente y intentar hacer mejor. De acuerdo, sí, sí, justamente creo que quienes hemos evaluado a los hablantes nos enfrentamos a esta parte de las transferencias, ¿no? Y que a veces se entiende o está cumpliendo la tarea, pero puede que hay una mezcla del portugués, por ejemplo. Pero bueno, y también la importancia de la rúbrica, ¿no? Claro, la importancia de la rúbrica eh, pues es fundamental. Muchísimas gracias. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, ya sea en el chat, está en el chat el enlace al libro de la maestra Marcela Nascimento, estará también la liga para el registro de asistencia. Eh, si alguien, mientras alguien se anima, yo quisiera abordar una cuestión sobre la autenticidad, que fue uno de los temas que abordó la maestra. Y considerando que nos orientamos hacia materiales auténticos en el aula y también la propuesta, la idea o la invitación era también tener instrumentos evaluativos auténticos. A mí me gustaría preguntar tu opinión sobre algunas prácticas de evaluación que son, por ejemplo, en computadora. Y a través de una computadora se dan algunas preguntas o se da alguna situación y se audiograba la respuesta de los candidatos. Ante esta práctica en computadora, ante esta audiograbación, hay profesores que opinan que no sería auténtico, dado que no interactúan con una persona, dado que audiograban enfrente de una computadora, y opinan que no sería una evaluación auténtica, que no sería una interacción auténtica. Pero es una práctica que se hace y es una práctica bueno, hay exámenes que se dan así a través de computadoras, ¿no? Y se audiograban las respuestas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de esto? Con la noción de autenticidad, ¿se pierde la autenticidad? ¿Se mantiene la autenticidad? ¿Qué opinarías sobre esto? Excelente pregunta, pero yo no había pensado sobre esto, sobre autenticidad, porque no es el enfoque de mi investigación, pero es algo muy interesante porque yo necesité hacer el examen del CIELE para ingresar en el doctorado. Aún siendo profesora de él, es necesario tener el mínimo C1, ¿sí? Entonces, con esto, yo pensé ahora, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, una actividad o un examen auténtico? Yo estoy al otro lado, por ejemplo, del CIELE que está involucrado en México o España. ¿Cómo van a hacer una actividad auténtica? Yo, con un ordenador en mi cara, haciendo actividad. Pero la conclusión que llego es que solamente vamos a llegar a la autenticidad si estamos, como se dice, inmersos, si estamos en el contexto. Si me voy a España, yo siento en un restaurante, yo voy a pedir una comida, yo voy a estudiar en México, yo voy a tener que charlar con personas, pedir una información. Esta es la verdadera autenticidad. Nuestro objetivo es llegar lo máximo que conseguimos a la autenticidad. Entonces, es como es, y se remite a otro concepto que es de practicalidad. Entonces, no hay como los exámenes de DEL, de CIELE o nosotros en nuestras instituciones educacionales, como puedo decir, poner mesas, sillas, un camarero, pedir comida en un contexto de autenticidad que sería esto de la lengua que nosotros vamos a vivir. Y otra cosa, porque podemos tener objetivos diferentes al adquirir una lengua. Yo tuve un objetivo, María otro, Juan otro. Entonces, ¿qué es autenticidad? Para mí puede no ser, porque yo jamás iré vivir un contexto,
una situación considerada auténtica por José y por María. Entonces, nuestro objetivo es llegar a lo máximo cerca de un contexto auténtico. Entonces, creo que sí, es auténtico de la manera que es posible. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Sí, esta ha sido una discusión, ¿no? Sobre la autenticidad o lo real o no auténtico, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Hay un comentario de Luisian Rosa. La computadora es solamente un recurso. Creo que un feedback colectivo o individual es posible. Incluso en metodologías activas incluyen o excluyen las TICs, ¿no? Y bueno, claro, el tema de las TIC, de la tecnología, tanto en la educación como en la evaluación, es algo que está actualmente en discusión, ¿no? También comenta excelente ponencia e interacción. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. No sé si todavía tenemos unos 10 minutitos más. No sé si alguien, algún asistente, alguna asistente quisiera hacer alguna pregunta en el chat, eh, tomando la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, de todas formas, la maestra Marcela compartió su contacto. Mientras alguien más se anima, yo quisiera también... ok. La maestra Sandra Luz Cruz ha levantado la mano, entonces cedo la palabra. Yo nada más para hacerte un comentario, Marcela, además de felicitarte, excelente ponencia, decirte que ya te estamos esperando con muchas ganas acá en México y que bueno, como siempre ha sido un gusto estar escuchándote y estar en contacto contigo y acá nos vemos. Muchas gracias, profesora. Yo estoy ansiosa ahora. Ay, y yo voy, luego me voy a México y espero aprender mucho con ustedes. Seguramente que voy a aprender mucho con ustedes. Sí, muchas gracias por todo, por la oportunidad, por todo. Muchas gracias. Pues quizás una pregunta más, si alguien más se quiere animar, todavía hay un poquito de tiempo. Yo también quisiera preguntar sobre la noción de evaluación formativa. De pronto es un tema del que se empieza a hablar, un tema que se quiere empezar a incluir, ¿no? En la práctica evaluativa, pero a veces hay cursos muy pequeñitos. Por ejemplo, en clases privadas a veces me ha tocado dar una clase de una semana, por ejemplo, o hay cursos de 3 semanas, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto si cabe la evaluación formativa en tan poco tiempo, porque como es una evaluación procesual, yo tengo la duda si requiere más tiempo. Por ejemplo, hay, por supuesto, clases de un semestre, ¿no? En la universidad. En un semestre, bueno, puedes evaluar el proceso, pero en cursos más pequeños, intensivos, de una semana, de 3 semanas, ¿considerarías que cabe la evaluación formativa? Sí, yo pienso que en cursos de una hora, por ejemplo, es posible que se haga evaluación formativa, porque ¿qué es? Si yo tengo un curso corto, por ejemplo, de una semana, de un día, por ejemplo, ¿qué cuál fue mi objetivo con este curso? Y yo pienso, ¿no? Yo, en mi planificación, yo pienso exponer esto, yo quiero que sepan esto, que alcancen esto, yo definí mis objetivos. Y con esto, ¿qué necesito saber? Si mis alumnos comprendieron lo que yo estaba dispuesta a enseñar. Entonces, si yo he elegido una prueba escrita, yo doy el feedback, la retroalimentación a este alumno, o solamente si era una rueda de conversación, yo puedo pedir la opinión, qué piensas sobre esto y todo. Es una manera. Si utilizas instrumentos evaluativos que es posible y que es posible dar el feedback o la retroalimentación, sí, en cualquier ocasión, nosotros en nuestra vida, por ejemplo, nosotros damos feedback de solamente un saludo. Por ejemplo, si estamos en un hospital y la persona ¿no? nos atiende, una secretaria y tal, nos atiende con muchas gracias, muy amable. Muy amable fue un feedback del trabajo de la persona, por ejemplo. Entonces tenemos muchas formas de dar feedback y si damos feedback y acuerdo
yo voy a decir la importancia de un feedback, de una retroalimentación de calidad relevante y si es posible, es una evaluación formativa. Sí, es necesario feedback y retroalimentación. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Hay dos preguntas más, entonces vamos a ellas. La maestra Sacil Sobrevilla pregunta, ¿nos puedes platicar un poco sobre cómo ayudas a tus alumnos en formación docente a alcanzar una literacidad en evaluación? Hola, Sacil. Actualmente yo estoy con una licencia para estudios, por esto la oportunidad de ir a México a hacer una estancia en México doctoral, pero antes de ingresar en el doctorado, el 2018 yo ofrecí esta asignatura que es evaluación del aprendizaje de lenguas a mis alumnos, pero es una asignatura optativa de 40 horas semestrales. Nuestros las clases eran a los jueves, una vez a la semana yo creo que se dividió 40 horas al semestre, entonces nos víamos una vez por la semana. Y esta fue mi manera de intentar, ¿cómo puedo decir? Una forma de que nuestros alumnos de este curso, porque es el curso que yo puedo acceder, que yo trabajo, yo conozco, de que tuviera una asignatura específica de evaluación. Y ellos hablaron de la asignatura para los otros compañeros que me pidieron que al próximo año yo ofertara otra vez la asignatura. Entonces, esta fue mi manera de ayudar a mis alumnos a intentar alcanzar este nivel de literacidad en evaluación considerado ideal para nosotros profesores. Entonces, muchos alumnos, y al final de la primera vez que yo la ofrecí, en mi investigación se puede confirmar que los participantes, a ellos les gustaron mucho y afirmaron 100% que es necesario hablar específicamente de evaluación en nuestra formación inicial, porque yo puedo como brasileña, como hablante de portugués brasileño, yo puedo salir sin saber mucho la proficiencia de la lengua, pero que yo voy a evaluar si yo ingreso en una institución educacional, esto me van a exigir. ¿Y cómo evalúo? De manera general, el tema evaluación es abordado en las asignaturas de pedagogía, las asignaturas pedagógicas, pero no es abordada por profesores de él, de cómo hacer, cómo planear instrumentos, cómo desarrollar un proceso evaluativo, y esta fue mi manera. Y ahora creo que van a reformular el plan del curso, el proyecto del curso, y creo que va a pasar futuramente, yo no sé cómo está, pero una asignatura obligatoria sobre evaluación a causa de estas reflexiones sobre esta asignatura que yo desarrollé. Y totalmente se requiere formación específica, ¿no? En mi licenciatura, que estaba orientada a español como lengua extranjera, no hubo una materia específica. Sí revisamos evaluación por aquí y por allá, pero no una materia, ¿no? Un curso específico, ¿no? Vamos con una última pregunta por el tiempo. Yuselín Bernal comenta, a mí me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que piensas sobre el tema de interculturalidad en el aula, empleando las estrategias didácticas para obtener buenos resultados en las evaluaciones? Como les había dicho, nosotros aquí en Brasil, y que tenemos muchas ganas de conocer muchos países hispanos, el tema interculturalidad, pienso yo, ser imprescindible
pero yo vuelvo a otra definición, que es la definición a dos otras definiciones, que son las definiciones de practicalidad y no, es de la practicalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué contexto tenemos nuestros alumnos y qué podemos adaptar. Porque a veces en mi clase, por ejemplo, no sería de gran relevancia, por ejemplo, gramática comparada a veces, o es un tema muy específico, no sería interesante para mí. Pero lo que pienso ser necesario, lo que pienso ser importante para el futuro, para el conocimiento de sus alumnos, a mí me parece que solamente usted como profesora va a decidir. Y hay una profesora que yo estudio mucho sobre ella, que es la profesora Scaramucci. Son dos profesores, Scaramucci y Micoli, que ellas afirman que no hay una fórmula de evaluar. Entonces, lo que hicimos aquí, Yusolini, ¿no? Lo que hicimos aquí fue compartir conocimientos también ustedes con los instrumentos evaluativos, y yo como profesor en mi contexto puedo adaptar, puedo coger un concepto, me va a ser útil, el otro no, a veces no me cabe. Entonces nosotros profesores, ¿qué vamos a saber? Pero no hay una receta. Entonces depende del contexto, la interculturalidad va a ser imprescindible, a veces en otro contexto no. Pero solamente nosotros, por esto no voy a llegar en sus aulas y en sus clases y decir lo que ustedes tienen que hacer, porque yo no tengo este poder y no van a encontrar en ningún manual cómo hacer, porque nosotros profesores debemos poseer el conocimiento y aplicarlos de la manera que sea más interesante y de la manera que consideramos más correcta a nuestros alumnos. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por el tiempo vamos a ir cerrando. Quiero agradecer enormemente a la maestra Marcela Nascimento por su conferencia, por estas respuestas a estas preguntas. Como dijo la maestra como dijo la maestra Sandra, ya estaremos por acá recibiéndola. Quiero, bueno, también agradecer, por supuesto, a todo el equipo del CEPE que hace posible también este evento, especialmente a Tecnología Educativa, por supuesto a la maestra Marcela Nieto, al maestro Eduardo Pacheco, que son parte del comité organizador, al departamento de evaluación, y a todos y todas que están asistiendo. Muchas gracias por su asistencia. Ojalá que nos puedan seguir acompañando en las siguientes sesiones. La próxima sesión será el 20 de octubre, también a las 5 de la tarde. Vamos a tener a la doctora Marta Antón y con la conferencia Tendencias y Desafíos en la Evaluación Alternativa en las Clases de Idiomas. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar en esta sesión. De la misma manera, se compartirá en las redes sociales del CEPE, se compartirá el enlace de registro y ustedes se registran y les llega el enlace a su correo, y también un día antes o el mismo día, un día antes intentaremos mandar un recordatorio con el enlace para que nos puedan acompañar la próxima vez. Entonces, gracias a todos, a todas por su asistencia. Gracias, maestra Marcela Nascimento. Y cerramos esta sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.